En esta ocasión vamos a hablar entonces de las comúnmente llamadas ETAs, cuya sigla significa enfermedades producidas por alimentos. Si vamos a una definición rigurosa de lo que es una ETA, vamos a ver que primero el factor principal es que constituyen un problema de salud a nivel mundial. Son provocadas por dos factores principales: consumo de alimentos contaminados o de agua contaminada, que hoy es el factor principal y es lo que los hace aún más peligrosos porque no todos tienen acceso al agua potable. Entonces podemos ver que son los dos factores de incidencia mayores: consumo de alimentos contaminados o de agua de pozos contaminados. Ahora bien, ¿qué tipo de contaminación es la que puede estar presente en el agua o en el alimento y que puede provocar una ETA? Pueden ser o microorganismos o parásitos o bien sustancias tóxicas que ellos mismos producen. Entonces, la preparación y manipulación de los alimentos en realidad son factores principales, factores claves en el desarrollo de una ETA. Desde el punto de vista del consumidor, en donde tiene que tener una actitud de control y de prevención, pero también desde el punto de vista del manipulador a la hora de preparar un alimento. Cuando vemos el tema de los síntomas, acá tenemos que tener principal cuidado, principal atención, porque hay que saber diferenciar, por ejemplo, lo que puede ser una gastroenteritis no producida por un alimento y una gastroenteritis relacionada con una ETA. Los síntomas justamente van a variar de acuerdo al tipo de contaminación y así también van a variar según la cantidad de alimento contaminado que yo haya consumido. Inclusive en algún punto también va a depender de las defensas naturales que tenga la persona que los está ingiriendo. Entonces, a igualdad de dosis infectante, vamos a ver personas que pueden desarrollar los síntomas enseguida, pueden desarrollar los síntomas después de ciertas horas o incluso aquellos que pueden no desarrollar los síntomas. Entonces, los signos más comunes y los primeros, podríamos decir, son diarrea y vómitos. Y a veces simultáneamente o posterior a una diarrea o un vómito podemos encontrar dolores abdominales, dolores de cabeza llegando ya a lo que es una mialgia o una jaqueca, fiebre, síntomas neurológicos, visión doble, ojos hinchados, por ejemplo en el caso de una triquinosis, dificultades renales, etc. Además, por ejemplo, podemos ver que hay algunas ETAs que se pueden transformar en crónicas, que pueden justamente llevar a una enfermedad de largo plazo. Un ejemplo, uno de los ejemplos principales, es el de la Escherichia coli, la cepa O157H7, que puede provocar justamente fallas renales, fallas en el riñón de bebés y de niños, ¿sí? O la salmonela, que puede provocar artritis, infecciones, la listeria monocitogenes, que puede crear meningitis o posibilidad de aborto, prácticamente en el 90-95% de los casos, en mujeres embarazadas. Ahora, para prevenir, para revisar, para encontrar, para inspeccionar cómo se produjo una ETA, se puede seguir una línea de factores que no necesariamente se van a dar en este orden, pero que normalmente están presentes como desencadenantes de una enfermedad transmitida por alimento. Por ejemplo, un enfriamiento inadecuado, o sea, dejar enfriar un alimento ya elaborado, una comida ya preparada a temperatura ambiente. Eso ya no puede ser porque el enfriamiento se está dando dentro del mismo alimento a distintas velocidades, la temperatura no es uniforme, entonces en lugares más cálidos puede ser un caldo de cultivo para ciertas bacterias, mientras que en donde la temperatura es menor ya no pueden reproducirse tan fácilmente. Siempre hay que recordar que hay tres tipos de bacterias que se desarrollan en función de la temperatura: los psicrófilos, que desarrollan aproximadamente por debajo de los 10 grados Celsius, los mesófilos, que son la mayoría de los agentes provocadores de ETA, que desarrollan alrededor de los 35 o 45 grados, o sea, cerca de la temperatura del cuerpo humano, en unos 37-38 grados es donde tiene el máximo desarrollo. Y después están los termófilos, que son los que sobreviven a más de 60 grados. Entonces hay que tener en cuenta el tema del enfriamiento como la preparación con demasiada anticipación al consumo. Elaborar un alimento y dejarlo que se enfríe solo, o meterlo, por ejemplo, en la heladera con
alimentos sin elaborar, con materias primas, con alimentos crudos, puede, por ejemplo, ocasionar una contaminación cruzada. El almacenamiento inadecuado, como por ejemplo puede ser el caso de la heladera, con alimentos sin procesar, conservación a temperatura ambiente, lo que ya habíamos dicho, cocción insuficiente, o sea, temperaturas inadecuadas de cocción, lo cual puede darnos a creer que hemos eliminado ciertos riesgos y eso lo hace aún más peligroso porque estamos dejando vivas algunas colonias de bacterias mesófilas que rápidamente pueden reproducirse. Después, conservación caliente a temperatura inadecuada, o sea, no mantener la temperatura elevada, la cual debe mantenerse un alimento ya preparado. La higiene personal insuficiente, sobre eso hemos hablado, está en los módulos también. Esto ya obedece directamente, por un lado, al manipulador al momento de elaborar, pero también se pueden haber tomado todos los recaudos al momento de la elaboración, pero por ejemplo, en el momento del consumo, alguien tomar un alimento con las manos sin higienizar y ahí, por ejemplo, provocar una ETA. La contaminación cruzada, como ya lo nombramos, ingredientes de origen dudoso en cuanto a su elaboración, almacenamiento, preparación, conservación, con todo lo que eso pueda significar, y el contacto de alimentos con animales o con sus excrementos. Eso pasa mucho, principalmente en aquellos alimentos que son de origen rural. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre las enfermedades transmitidas por alimentos? O sea, este organismo se ha expedido y se va pidiendo en forma permanente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque por ahí hay bacterias que van mutando y que los riesgos o bien van cambiando o van cambiando las formas de contaminación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, como gran definición, como definición madre, nos dice que la ETA es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o que se cree que es causada por el consumo de alimentos o de aguas contaminadas, que es lo que hablábamos al principio. Ahora, el comité de expertos, justamente de la Organización Mundial de la Salud, vio que la mayoría de las enfermedades son de origen microbiano, lo que hablábamos, o sea, están presentes en esas fuentes de alimentos contaminados o microorganismos o parásitos, y que eso tal vez sea el problema más extendido en el mundo. Ahora, según estos mismos investigadores, estas enfermedades constituyen una patología con una proporción de personas en condiciones de contraer la enfermedad que alcanza todos los estratos sociales. No diferencia pobres de ricos, niños, ancianos. En realidad puede atacar a cualquier tipo de persona que tenga acceso a ese alimento contaminado. O sea que todos somos susceptibles a las enfermedades causadas por alimentos contaminados. Y también, como dato más frío y más relevante, la Organización Mundial de la Salud estima que mueren por año 1 millón de personas en países en vías de desarrollo, y este millón de personas en realidad atribuido a niños menores de 5 años. ¿Qué significa esto? Que para la Organización Mundial de la Salud se producen 2.700 muertes por día en niños menores de 5 años debido a fuentes de alimentos o de agua contaminados. Bien, entonces, esta Organización Mundial de la Salud, como gran promovedor de la higiene en el momento de elaborar alimentos a nivel mundial, desarrolló 5 claves de inocuidad del alimento, cuya implementación en realidad da una pauta o da un acceso a una manera de evitar las ETA. No necesariamente en un 100%, pero sí para una manera de evitarlas. ¿Cuáles son esas 5 claves de inocuidad para la Organización Mundial de la Salud? Primero, conservar la higiene personal de los alimentos, de los equipos utilizados en la elaboración, de las instalaciones. Cuando hablamos personal, recordar higiene del manipulador, pero también del consumidor. Separar alimentos crudos de los cocinados, de los alimentos cocidos. ¿Por qué? Para evitar contaminación cruzada. Para evitar que un alimento que ha sufrido un proceso térmico, un proceso de cocción, en el cual se han destruido los microorganismos que los contaminaban, se ponga en contacto con un alimento crudo que lo tiene y que así pasen del crudo al alimento cocido. Cocinar completamente los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Verificar que si yo tengo que llegar, por ejemplo, a una hamburguesa a que esté cocida a tantos grados, que esa temperatura esté en todos los puntos del alimento, ya sea en el centro como en todos los extremos. Normalmente hay que verificar el grosor de un alimento, la longitud, para ver, por ejemplo, si estamos hablando de un alimento como puede ser un bife, que es
tiene más longitud que ancho, hay que verificar porque, por ejemplo, tiende a cocinarse primero en la superficie y a su vez primero en los bordes antes que en el centro, aunque bien por una cuestión de diámetro se va a cocinar lo más parejo posible. No, por ejemplo, puede pasar lo mismo con una albóndiga, con una hamburguesa, en donde, de acuerdo a sus dimensiones, el diámetro es mucho más grande que el largo, entonces la cocción no es pareja en todos los puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurarnos que en el centro de ese alimento la temperatura sea la que nosotros queremos. Cuando nosotros aseguramos eso, estamos asegurando al mismo tiempo que en los bordes también se cocinó muy bien el alimento. Mantener los alimentos a la temperatura segura, aquellos que tienen que estar refrigerados, mantenerlos por lo menos a 4 grados Celsius, que es la temperatura de heladera, o a menos 18, que es la temperatura de un freezer si fuera necesario, y usar agua potable, eso es lo que yo decía al principio, que es lo que lo hace más difícil, porque no todas las poblaciones a nivel mundial tienen acceso a agua potable, y a materias primas seguras. Bien, ¿cómo se contaminan los alimentos? ¿Cómo pasa el microorganismo al alimento? Ahora bien, algunas de las causas más comunes en estas enfermedades transmitidas por alimentos son un enfriamiento inadecuado de comida, lo que habíamos recién, un retraso de 12 horas o más desde que lo preparé hasta que lo consumí. Eso es muy importante. Y el recalentamiento inadecuado. Esto pasa normalmente cuando yo cocino, frizo, descongelo en microondas, que es lo que lo hace más complicado, y vuelvo a comer. Está entonces recalentamiento inadecuado, existencia de alimentos crudos o de ingredientes contaminados, alimentos procedentes de lugares dudosos y limpieza inadecuada de aparatos o equipos utilizados en la producción de alimentos o de los utensilios también utilizados. Vamos a ver también entonces ahora que una enfermedad transmitida por alimentos puede ser considerada una intoxicación o una infección. Eso va a depender del organismo que lo está produciendo. Entonces, ¿qué es una infección transmitida por alimentos? Se produce por la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud. Esa es una infección. Pueden ser virus, bacterias y parásitos. Por ejemplo, el virus transmisor de la hepatitis A, que ya vamos a ver más adelante, o la Trichinella spiralis, que es la bacteria que produce la triquinosis. Y por ejemplo, la intoxicación, para diferenciarla de una infección, se produce por la ingestión o por comer las toxinas o los venenos que liberan las bacterias. No por consumir las bacterias vivas o los virus o los parásitos, sino por consumir sus toxinas o venenos. Eso es una intoxicación. Ese veneno está presente en el alimento ingerido. Por ejemplo, la toxina botulínica, que se desprende del Clostridium botulinum y que produce la enfermedad del botulismo, o la enterotoxina del estafilococo, principalmente Staphylococcus aureus, que es la que produce una gastroenteritis producida por alimentos. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una bacteria pueda desarrollarse y contaminar un alimento? Lo que hablábamos antes, la mayoría de las bacterias se multiplican más rápidamente a 37 grados Celsius, que es la temperatura normal del cuerpo humano. Es lo que llamamos bacterias mesófilas, que son las que están principalmente en los alimentos. Aunque también, por supuesto, estamos hablando de que esta temperatura es la temperatura máxima de crecimiento, es cuando se reproduce con mayor rapidez, pero también esto ocurre entre los 20 y los 50 grados Celsius. Bien, para prevenir ahora su crecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos siempre que la temperatura de la comida llegue por debajo de los 5 grados, los 4 grados que les decía antes, que es la temperatura normal del interior de una heladera, y por encima de los 65 si los estoy cocinando. Ahora, normalmente los alimentos que contengan mayor cantidad de agua o que sean más húmedos son los más proclives a ser contaminados, y también los que tengan alta cantidad de grasas y proteínas, como carnes en general, carnes de ave, pescados y productos lácteos, como por ejemplo con la salmonela. Ahora, cuando un alimento tiene una alta concentración de azúcar, una lata de durazno en almíbar, por ejemplo, o una alta concentración de sal, como son las conservas, y ciertos condimentos, estos me ayudan a prevenir el crecimiento de estos microorganismos, de estos gérmenes. O sea, aquellos alimentos altos en contenidos azucarados o altos en contenidos de sal, normalmente no tienen mayor incidencia en una enfermedad transmitida por alimentos porque no se desarrollan microorganismos. Y, dadas las condiciones de tipo de alimento, la humedad y la temperatura, algunas bacterias
ya pueden dividirse en 2 cada 20 minutos. Por eso también es, digamos, mientras más rápido se detecte que es una ETA, más posibilidades hay de lograr una recuperación rápidamente en el consumidor. Ahora, si yo tengo el tiempo suficiente, o si las bacterias tienen el tiempo suficiente, es justamente posible que un pequeño número de bacterias alcance un número importante capaz de provocar una contaminación alimentaria. Entonces, por esto es que yo necesito que aquellos alimentos de alto riesgo permanezcan a la temperatura de la zona de peligro más que lo necesario. Fíjense cuáles son los microorganismos involucrados en toxiinfecciones de acuerdo al periodo de incubación y los síntomas dominantes. Fíjense, si entre la hora 1 y las 6 horas de haber ingerido el alimento tengo náuseas y vómitos, hay posibilidades de que esté con una toxinfección provocada por Staphylococcus aureus o Bacillus cereus. Si estoy dentro de las 8 a las 16 horas de haber consumido el alimento y tengo cólico y diarrea, puede ser que la contaminación esté dada por Clostridium perfringens o Bacillus cereus. Si estoy entre las 16 y las 48 horas y ya los síntomas que desarrollo son fiebre, que hasta el momento no lo tenía, cólicos, diarreas, y pueden ser diarreas inclusive sanguinolentas, puede ser que esté en presencia de salmonella, shigelas, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, los vibrios parahemolíticos y la Yersinia enterocolítica. Ahora bien, si ya estoy entre las 16 y las 72 horas y la diarrea no presenta sangre, pero sí es muy acuosa, puedo estar en presencia del vibrio cholerae, ¿sí? Productor del cólera, o de la Escherichia coli enterotoxigénica. Si estoy dentro de las 72 a las 120 horas, o sea, entre los 3 y los 5 días de incubación, y tengo una diarrea con sangre, pero sin presencia de fiebre, puedo estar también en presencia de la Escherichia coli enterohemorrágica. Y por último, si estoy entre las 18 y las 36 horas de haberlo consumido y ya tengo náuseas, vómitos, pero sobre todo parálisis de los miembros inferiores, puedo estar en presencia del Clostridium botulinum, productor del botulismo. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Justamente, ante una toxinfección alimentaria, llevar rápidamente las muestras de alimento y al mismo tiempo muestras de sangre y muestras de materia fecal al laboratorio. Ahí se va a investigar el cultivo del microorganismo responsable justamente en materia fecal, en muestras de vómitos y en las muestras de los alimentos. Pero también se van a investigar presencia de toxinas en alimentos o en materiales clínicos como materia fecal o sangre. Y los antígenos se van a buscar en la materia fecal por el método de ELISA o el método de látex, y se va a hacer investigación de gérmenes en ambientes, en utensilios y en aquellos que han manipulado o consumido el alimento. Los agentes causales, por ejemplo, si tengo fiebre tifoidea, la Salmonella typhi, por ejemplo, presente en carnes de aves y pescados, que esta es la bacteria de la salmonella. La hepatitis A, por el virus de la hepatitis A, entonces acá tengo una diferencia entre una ETA producida por una bacteria y una producida por un virus. Y una toxinfección alimentaria puede ser por salmonella, Staphylococcus, shigella y por diferentes presencias de bacterias. Ahora también, puedo tener alimentos implicados para esas toxinfecciones alimentarias, por ejemplo. De acuerdo a los gérmenes, si tengo una salmonella, puedo tener pollo, huevos, leche, carne cruda o levemente cocida y mariscos. Los estafilococos los encuentro en derivados lácteos y cárnicos, en pan, productos de panificación y en verduras. La shigella en leche y carnes, Clostridium, el botulinum, precisamente el productor del botulismo, en conservas vegetales que no tengan gran cantidad de sal, embutidos, productos de escabeche, peces ahumados y en el paté. Ahora, ¿cuáles son justamente los factores contribuyentes los que estuvimos viendo hasta el momento? Consumo de alimentos crudos, preparación con mucha antelación, contaminación cruzada, utilizar restos de alimentos para volver a preparar un nuevo alimento, cocción insuficiente, escaso recalentamiento, refrigeración insuficiente o descongelación defectuosa, manipuladores que sean portadores o que estén enfermos y malas condiciones higiénicas. También voy a encontrar que las medidas de prevención dentro de control animal o ambiental, por ejemplo, el sacrificio de los animales enfermos. Por eso es importante la inspección bromatológica en esto también. Como medida de saneamiento, potabilizar el agua, aunque sea con hipoclorito de sodio, cloro o lavandina común.
tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los excrementos, de las excretas. Y dentro del control humano, identificación de las fuentes, o sea, diagnóstico precoz. Rápidamente, ante un indicio de tener una ETA, consultar al médico. Y el tratamiento específico, por ejemplo, en casos como la fiebre tifoidea. Ahora bien, para evitar la transmisión, todas las medidas higiénicas que ya hemos visto y que se pueden encontrar en los módulos: lavado correcto de manos, control de los manipuladores con libreta sanitaria, con análisis rutinarios, con inspecciones bromatológicas, desinfección de objetos contaminados por heces, medidas de saneamiento, higiene de alimentos, cloración, lo que hablábamos recién del agua de consumo, tratamiento de aguas residuales y control de vectores, control de plagas, especialmente moscas y roedores. La hepatitis A, justamente producida por un virus encontrado en un alimento. Los humanos son la única fuente de contaminación, y la última en particular. ¿Por qué? Porque el virus está en materia fecal, en los desagües, en las aguas contaminadas con materia fecal. O sea, excrementos que se vierten en los cursos normales de agua y que de algún modo ese agua después se utiliza en la preparación de algún alimento. Así es como llega el virus de la hepatitis A el portador o al enfermo. Se transmite de una persona a otra por vía fecal u oral. ¿Qué quiere decir? Alguien que tiene el virus lo excreta, el manipulador de alimentos tiene contacto con ese agua donde está ese excremento, o de algún modo con esas excretas, con esas heces, no se lava bien las manos, y justamente si la persona enferma no se lava las manos, después de ir al baño puede contaminar al tocar. También al beber agua contaminada o al consumir alimentos preparados por algunos manipuladores que ya estén infectados con el virus. Bien, esto es importante. Ahora, también, los síntomas o el periodo de incubación es de 28 a 30 días, pero justamente depende la cantidad o la dosis infectante, puede ser desde 15, si es muy grande, o si es una dosis levemente infectante, hasta 50 días posterior al consumo. Por eso también a veces se hace difícil rastrear cuál es el alimento que estaba contaminado. Y los síntomas son normalmente decaimiento, así comienza la enfermedad a manifestarse, pérdida de apetito, orina oscura y materia fecal más clara, dolor abdominal y ictericia, que es la aparición de un color amarillento principalmente en el rostro. Las personas, bueno, no siempre se ponen amarillas, pero pueden tardar a 15 a 20 días, lo que decíamos recién, de que la persona fue contagiada. Bien, las medidas preventivas. Justamente hay que tener en cuenta que hay zonas del mundo endémicas donde la enfermedad ya está incorporada. Por ejemplo, África, Oriente Medio, Asia, América Central y parte de América del Sur. Parte nos atañe a nosotros, principalmente zona norte del país. Se les deben administrar dosis profilácticas a la gente que, por ejemplo, sabe que va a viajar, principalmente de inmunoglobulina o una vacuna que hay específica contra la hepatitis A. Ahora, es preferible justamente inmunizar a las personas que planean viajar para evitar esto. Ahora, cuando se supone que uno va a viajar, tiene que saber también que la vacuna o la inmunización nos va a proteger únicamente alrededor de 4 semanas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna. La salmonelosis se encuentra normalmente en el tracto intestinal del hombre, de ahí sí se puede aislar a la salmonela, y también de los animales. Los síntomas son muy parecidos a una gastroenteritis común: náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, fiebre, que es la que le caracteriza, y dolor de cabeza. El periodo de incubación ya lo vimos. ¿Y cuáles son las consecuencias crónicas que empiezan a sufrir las personas infectadas con esta enfermedad? Artritis, que puede aparecer de 3 a 4 semanas después de los primeros síntomas. Los síntomas principales son cólicos muy severos con un abdominal agudo, con diarrea, que primero, como decíamos antes, líquida, pero después se torna sangrienta, eso también la diferencia, y algunos vómitos, pero eso puede o no ser un factor de demasiada incidencia. Ahora, justamente aquellas personas que no son tratadas a tiempo, puede ocurrir que pierdan permanentemente la función renal debiendo dializarse. El periodo de incubación es de 3 a 9 días. Medidas de control, principalmente temperatura. La salmonela no resiste a temperaturas mayores a 63, 65 grados. Entonces, cocinarlos entre 65 a 74 grados, mantener los alimentos refrigerados. Recuerden que aquí podemos encontrar principalmente derivados lácteos
y por ejemplo huevos. Evitar la contaminación cruzada y no permitir a las personas infectadas, obviamente, trabajar con alimentos. Uno de los últimos que vamos a ver es el Campylobacter spp genérico. Se encuentra en bovinos, en vacas saludables a simple vista, pollos, aves e insectos como moscas, lo cual lo hace muy complicado también de controlar. Y algunas veces puede estar en aguas contaminadas. Síntomas: diarrea. Normalmente la sangre está oculta, no se ve, entonces se dice que es una diarrea acuosa o mucosa, muy espesa. Puede contener también, aparte de sangre, leucocitos, glóbulos blancos en la materia fecal, entonces es un síntoma de que tenemos una contaminación por Campylobacter. Puede haber fiebre, dolor abdominal, presente en prácticamente todos, por eso hay que distinguirlo de una gastroenteritis común, y dolor muscular. El periodo de incubación, 2 a 5 días. Y los alimentos asociados: pollo mal cocido o insuficientemente cocido y leche cruda, sin pasteurizar. La bacteria puede contaminar otros alimentos por contaminación cruzada. Entonces, una medida de control: cocinar completamente el alimento, no tomar leche que no haya sido previamente pasteurizada o esterilizada, utilizar, de ser posible, agua potable, prevenir contaminación cruzada. Ven que las medidas de control son prácticamente comunes a todos. Utilizar valores de temperatura y tiempo adecuados y no permitir animales de compañía, por ejemplo, animales domésticos, en las áreas de manipulación de los alimentos. Entonces, por último, el Bacillus cereus, en donde las fuentes de contaminación son la tierra, o sea, un mal lavado de manos, solo por haber tenido contacto con tierra contaminada, ya pasa al alimento, polvo, heces de animales y también materia fecal de seres humanos. Lo más difícil es que justamente puede esporular, puede formar esporas, que es una coraza que hace que la bacteria pueda resistir a altas temperaturas, falta de agua, cambios de pH. Ahora, para poder eliminar las esporas tengo que esterilizar el alimento, por eso es muy complicado. Si después de ser cocido el alimento se enfría, lo dejo enfriar a temperatura ambiente, estas esporas pueden germinar y justamente allí se produce la reproducción de la bacteria. Por eso no tengo que dejarlos que se enfríen a temperatura ambiente. Justamente la toxina emética que se produce en el alimento es la que es resistente al calor. Los síntomas: diarrea acuosa, cólicos y náuseas. El vómito es muy raro, prácticamente no se encuentra. Y los síntomas son muy similares a los que presentan aquellos alimentos contaminados por Clostridium perfringens, y la incubación es de 8 a 16 horas. Si tengo una intoxicación de tipo emética, náuseas y vómitos, algunos casos pueden presentar cólicos abdominales y diarrea. Tuvimos como medida de control adopción de medidas eficaces para evitar la formación de esporas, evitar también la germinación de esporas y evitar, si yo no puedo refrigerarlos como tiene que ser, evitar elaborar alimentos en mayor cantidad de las que se van a consumir en el día. Entonces, pudimos ver que estas eran las primeras bacterias que son capaces de, con un periodo de incubación muy corto, presentar algún tipo de toxinfección alimentaria. La que se desarrolla con mayor ocurrencia, podríamos decir, o que está mayormente presente en un alimento contaminado, es el Staphylococcus aureus, que tiene como consecuencia, si está presente en animales, contaminar alimentos. Por ejemplo, está presente en una vaca que presente mastitis. Esa vaca, si no se detecta la mastitis a tiempo y se la ordeña, ese Staphylococcus pasa a la leche. Entonces, encima es una toxina muy resistente a la temperatura. Esa leche normalmente no alcanza con ser pasteurizada, tengo que lograr temperaturas mayores llegando a la esterilización. ¿Qué alimentos están asociados al Staphylococcus aureus? Carnes y derivados, aves y derivados del huevo, ensaladas con huevo, con atún, pollo, papas, pastas, algunos productos de panificación que estén rellenos con crema, tortas de crema, además de leche cruda y de productos lácteos. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control para evitar la contaminación con Staphylococcus aureus? Control de tiempo y temperatura, preparar el alimento con demasiada anticipación, la higiene personal apropiada. Hay que tener en cuenta que la transmisión de este microorganismo se puede hacer a través de heridas, tanto en humanos como en animales, y también en gotas provenientes de la nariz o de la saliva, y eso es lo que lo hace más complicado. Hay que tener en cuenta que yo puedo
prevenir la producción de toxinas manteniéndolos en refrigeración. Pero si la toxina ya está producida, no la voy a eliminar por cocción, salvo que lo cocine a más de 121 grados, pero estaría destruyendo parte de los componentes del alimento. Entonces, ese alimento hay que descartarlo. Hemos visto entonces así lo que son las principales enfermedades transmitidas por alimentos y los microorganismos que las producen. Tengamos en cuenta entonces las medidas de prevención que no son difíciles y que son a su vez comunes a todas las enfermedades, y cuáles son los métodos no solamente para prevenirlas, sino para evitar que tengan una incidencia demasiado grande en la población mundial.